Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Donde quiera que nos esté viendo y escuchando, un saludo muy cordial, deseando siempre que Dios en su gracia y misericordia nos bendiga, les bendiga y les llene de todo su bien. Puse a la reflexión de hoy la ocupación de Dios. Por muchos años he escuchado, y también fueron las palabras de mi corazón algunas veces, que me recuerdo de chico, de adolescente y entrando a mi juventud, las inquietudes de mi corazón en cuanto a buscar y aprender más de Dios. La famosa búsqueda de Dios de parte del ser humano por encontrarse con una realidad mayor que él, por encontrarse y conocer a ese Dios que en el caso de nuestra cultura guatemalteca y la cultura latina y en muchas partes del mundo, desde chicos nos enseñaron y nos dijeron que había un Dios que existía, que había un Dios que es esa constante búsqueda del ser humano por encontrarse con su Creador. Y por el otro lado, ahora ya con el correr de los años, viene a mi pensamiento lo que leí de un judío, la paradoja, decía él, de la preocupación divina, porque el ser humano, cuando uno medita en las Escrituras, es un ser buscado continuamente por Dios. Yo caí en la cuenta a los 21 años cuando nací de nuevo y empecé a leer la Biblia, cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo como mi Señor y Salvador,
Caí en la cuenta que aunque creí por mucho tiempo que yo andaba buscando a Dios, al final de cuentas, a la luz de lo que fui aprendiendo de la Biblia y a medida que pasaron los meses y los años, reunirme y congregarme y aprender de otros que me enseñaron los rudimentos de la vida cristiana y a quienes agradezco y bendigo, a Ronnie Gilmore, Oscar Grottegol y otros que con ellos me enseñaron, y crecí juntamente con ellos en la fe y aprendí de Dios, y ahora entiendo que el que estaba perdido era yo, que Dios nunca se perdió, que yo era el perdido y era Dios el que a mí me andaba buscando. Y por eso creo que este judío decía la paradoja de la preocupación divina, porque el ser humano es un ser continuamente buscado por Dios. No sé cuál fue tu caso, pero mi caso fue ese. Me entró la inquietud ya de los 13 años en adelante hasta los 21, de alguna manera, por encontrar una respuesta a las interrogantes de la vida. ¿Quién era yo en este mundo? ¿Para qué estaba en este mundo? La razón de la vida, el propósito de la vida. Así que en una u otra medida, no puedo decir una medida muy grande, sino en una medida pequeña, pues traté en medio de mis luchas y de mis temores de buscar y aprender un poco más de Dios. Yo quisiera leer un pasaje de la Escritura, está en el libro de Salmos capítulo 8, donde el escritor David pone estas palabras. Hoy nos han llegado en la Escritura, hablando con Dios. Él dice de esta manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego dice David: lo has hecho poco menor que los ángeles. En el original dice: lo has hecho poco menor que dioses, que Elohim, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina David su meditación y pregunta para con Dios diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este salmo nosotros podemos ver en una u otra medida el asombro de David al contemplarse él como una criatura, como una creación de Dios, como un resultado de la obra maravillosa de Dios, al compararse con todo lo inmenso de lo que él podía contemplar del universo. Cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Sí. Hoy, con todos los avances de la ciencia y la tecnología, los científicos siguen descubriendo estrellas y planetas en todo ese vasto universo. En una u otra medida, aunque David tuvo una revelación de Dios y de Dios como creador muy particular, hoy tú y yo podemos asombrarnos mucho más al considerar la grandeza de ese Dios que conoce cada estrella por su nombre, y poder pensar a la luz de ese creador tan vasto, de este tan vasto universo, y poder decir: ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué soy yo para que tú tengas memoria de mí? El ser humano, en términos generales, una gran lucha de la gran mayoría de los seres humanos es encontrarle el sentido de la vida, es encontrarle el verdadero valor de la vida, es encontrar la dignidad que como ser humano y como persona tiene. ¿Cuál es el valor que yo tengo? Esa es la pregunta que yo me hice por mucho tiempo. ¿Quién soy yo? Y ahora, al considerar la obra de Dios en mi vida, al igual que David, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tengo en el universo? ¿Qué valor tengo en la creación
para que Dios tenga de mi memoria, para que Dios tenga de mi cuidado. Los seres humanos siempre en búsqueda de valor. Buscamos el valor en el aprecio, en el reconocimiento de las personas que nos rodean. Buscamos el valor en las cosas materiales que podemos llegar a tener en la vida. Algunos piensan que si tienen bastante valen más, algunos piensan que si tienen poco valen menos. Y ahí vamos los seres humanos luchando con nuestra dignidad como personas. Y por eso creo que es sabio y prudente considerar cuando pasamos por pasajes como este en la escritura del Salmo 8, al igual que David, preguntarnos: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Y sobre todo cuando los que creemos en Dios como hijos de Dios podemos considerar nuestra dignidad y nuestro valor como seres humanos, cuando vemos nuestra dignidad a la luz de todo el plan de redención que Dios a través de la Escritura nos revela hasta llegar al punto culminante en la historia en que el Hijo de Dios, Dios mismo, se hace hombre entre los hombres. Y relata el escritor Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él dice: y vimos su gloria, vimos la gloria de Dios en un hombre, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando los seres humanos, cuando los que creemos en Dios pensamos en lo que valemos como seres humanos, en nuestra dignidad como personas, a la luz de todo el plan de redención, tenemos que caer en la cuenta de que ese Dios creador, sustentador del universo, soberano sobre todo, es un Dios que te valora y que me valora. Y a la luz de este salmo yo quiero hacer una reflexión hoy de 3 puntos en cuanto a Dios. Por eso le quise poner a este tema la ocupación de Dios. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios sigue obrando para bien tuyo, para bien mío y para bien de toda la humanidad, aún en medio de la crisis. Dios no se ha olvidado de nosotros, sino está tratando con nosotros. Así que quisiera mencionar la primera cosa: Dios, el Dios creador, el Dios sustentador del universo, el soberano sobre todo, es quien nos elige. Allá en Juan capítulo 15 y versículo 16, hablando Jesús con sus discípulos, le dice: ustedes no me eligieron a mí, yo les he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. En 1 Corintios capítulo 1, yo sí quisiera tomar un tiempo para leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 1, para que a la luz de estos versículos de la Biblia que escribe el apóstol Pablo, consideremos esa elección de Dios para cada uno de nosotros. Y si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, con Jesús como Señor y Salvador, este es un buen tiempo para que medites en Él, porque Dios te ha elegido a ti para que seas su hijo, no solo por creación, sino también por adopción. Miren lo que dice Pablo: pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice luego Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y terminamos leyendo más por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué valor teníamos los seres humanos, teníamos tú y yo, para que Dios nos escogiera? ¿Cuál fue la ocupación de Dios para que en su eternidad estableciera un plan de redención para ti y para mí, y no dejarnos abandonados en nuestros delitos y pecados? Y Pablo escribe esto de nuestra elección para que tú y yo consideremos nuestro valor
a la luz del valor que Dios nos da y no a la luz del valor que los seres humanos nos atribuimos. Fue Dios quien nos eligió. En su plan y su propósito estaba escrito que iba a tocar a la puerta de tu corazón, que iba a tocar a la puerta de mi corazón, que está tocando a la puerta del corazón de todos los seres humanos para que se vuelvan a Él en arrepentimiento y Él pueda adoptarlos por medio de Jesucristo como sus hijos. Dios es quien nos elige. Recordemos la pregunta: ¿qué es el hombre? A la luz de toda la creación y de todo ese vasto universo, ¿qué es el hombre para que lo visites, o el hijo del hombre para que lo visites, o el hijo del hombre para que lo visites? El ser humano, imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos, y Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, nunca ha abandonado a su criatura, nunca ha abandonado a su creación, y Él quiere tener intimidad, relación contigo, y quiere tener intimidad y relación conmigo. Por eso nos escoge, por eso los elige, por eso nos llama, y por eso es que pone en nosotros ese deseo. Y al final de cuentas es tu respuesta, es mi respuesta, es nuestra respuesta a Dios la que hace una realidad esa elección que Dios hizo de nuestra vida. Nuestro valor a los ojos de Dios, nuestro valor contemplando todo el plan de redención de Dios a través de la Escritura y la muerte de Jesús en la cruz, el sacrificio, la entrega de su vida y el derramamiento de su sangre, porque le costamos a Dios la sangre de su Hijo. Dios es quien nos elige. El segundo punto que quisiera tratar es que aparte que Dios nos elige, Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, Él es quien nos llama a la salvación, también Dios es quien nos provee. Venía ahorita a mi mente hablando de toda la creación y hablando de toda la humanidad, que dice la Escritura que Dios hace que el sol alumbre sobre buenos y sobre malos. Que dice la Escritura que Dios hace que la lluvia caiga en la tierra de los justos y en la tierra de los injustos, porque Dios es un Dios, y como buen Dios creador, también es proveedor para toda la humanidad, para toda la raza humana. Dios es quien nos provee, y para eso quisiera leer uno de mis pasajes. Toda la Biblia es fabulosa, pero uno de los pasajes para mí preciosos y valiosos de la Escritura. En Romanos capítulo 8 encontramos este pasaje desde el versículo 32 en adelante. Dice Pablo, hablando de Dios, hablando de ese Dios que nos elige y nos provee: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios se tomó todo el tiempo de su eternidad para preparar un redentor y un salvador, y en un punto de la historia el Hijo de Dios se hizo carne y se hizo hombre entre los hombres, y en el punto clímax que parte la historia en dos, antes de Jesús y después de Jesús, Él muere en una cruz y resucita entre los muertos. Si Dios no se guardó para sí a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, Pablo pregunta: si Él ya hizo todo eso, ¿no será posible que ese Dios que tiene tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia para nosotros, no nos dará con Él todas las cosas? Y tú y yo debiéramos afirmar con todo el gozo en el corazón: ciertamente sí. Si Dios no se ahorró a su Hijo, si Dios no se guardó a su Hijo, hará todo lo que sea necesario, ahora que eres su hijo, su hija por adopción, para darte con Jesús todas las cosas que necesites, todas las cosas que necesitemos, que necesitamos para vivir. Dios no se guardó a su propio Hijo, y así como Él se ocupó de salvarnos, de redimirnos, de rescatarnos para poder perdonarnos nuestros pecados, Él se ocupará de proveer para toda tu vida, para toda mi vida. Y eso nos debe hacer respirar profundo y decir: voy a confiar en Dios, particularmente cuando las incertidumbres de la vida, las dudas de la vida y algunos temores suban a nuestro corazón en cuanto a la vida. Tu eternidad, mi eternidad, es algo ya conquistado
y comprado en la cruz de Jesús. Y lo único que nos toca es en este peregrinaje terrenal es aferrarnos a Dios, aferrarnos a su palabra, a su verdad, a su realidad en nuestra vida y aferrarnos particularmente al valor, a la dignidad que Dios nos atribuye como sus hijos y como su pueblo. Dios es el que nos elige. ¿Y por qué nos eligió? Él también es el Dios que nos provee, el Dios que nunca nos deja, el Dios que nunca nos abandona, el Dios que siempre está ahí, el Dios que todo lo sabe, como decíamos en otra ocasión, el Dios que todo lo llena y el Dios que participa e interviene en nuestra vida. Y el tercer punto de esta reflexión de la ocupación de Dios en nuestra vida tiene que ver con el hecho de que ese Dios que nos elige y ese Dios que nos provee también es el Dios que nos sostendrá hasta el final. Quiero leer un pasaje en el libro de Filipenses, versículo nada más, el versículo 6 de Filipenses 1, y luego voy a leer un versículo también en Judas 24. Dice Pablo en Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los creyentes de Filipos: el Dios que les alcanzó, el Dios que les rescató, el Dios que se reveló a ustedes en Jesús y les perdonó, ese Dios se encargará día con día con día de trabajar en sus corazones e irá trabajando y trabajando y trabajando y perfeccionando su obra en nosotros hasta que llegue el día final y nos encontremos con Jesús. Esa es una promesa, esa es una garantía, es una certeza en el corazón de Pablo en cuanto a los creyentes de Filipos, una certeza y una creencia que tú debemos tener, tú y yo hoy, de que el Dios que empezó, el Dios que nos rescató y empezó en nosotros la buena obra, se va a encargar de cuidarte, de trabajar en tu vida y en mi vida hasta llevarnos con bien hasta el día de Jesucristo. Y ahora quisiera ir al libro de Judas y voy a leer uno de los últimos versículos. El último versículo. Dice Judas, el escritor Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas dice: al que es poderoso para guardarle sin caída y presentarle sin mancha delante de su trono con gran alegría. Ese Dios que fue poderoso para hacer un acto de redención y de salvación, es poderoso también para cuidarte, para cuidarme, para cuidarnos y encargarse desde el día que conocimos a Jesús como Señor y Salvador, de acompañarnos hasta que llegue nuestro encuentro con Jesús, sea que nos muramos o que Él nos transforme y nos lleve. Dios nos sostendrá, Dios te sostendrá, Dios me sostendrá hasta el final. Si tú y yo atesoramos eso en nuestro corazón, podemos vivir confiados, podemos estar seguros de su cuidado y su protección. Nuestro buen Dios, ese buen Dios a quien también David llamaba ese Dios nuestro pastor, el que se encargará de cuidar nuestra vida para que nada nos falte. Así que concluyamos esta reflexión. Primero, Dios nos eligió, somos sus amados. Gocémonos en Él y valoremos la dignidad que nos da y su inmenso amor. Somos imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios. Dios nos eligió, valoremos nuestra dignidad. Segundo, el Dios que nos eligió es el Dios también que nos provee.
Ha provisto para nuestra redención y salvación, proveerá para nuestra vida física, material, espiritual, pongámosla como la pongamos, proveerá para toda nuestra vida, porque Él es un Dios que se encarga de cuidarnos de principio hasta el final y nos llevará con Él. Y la tercera cosa, ese Dios que nos eligió y que nos provee, también es el Dios que nos sostiene y que nos llevará hasta el final, porque Él es fiel. Gracias, Dios, oremos. Gracias te damos. Gracias por valorarnos. Gracias por estimarnos. Como dijo el profeta Isaías, porque a tus ojos fuimos de gran estima, fuimos honorables y tú nos amaste. Hoy somos parte de tu pueblo. Y aunque preguntemos como David, ¿qué es el hombre?, hoy con libertad podemos decir que el hombre es imagen y semejanza tuya, que somos imagen y semejanza tuya, que somos comprados por la sangre de Jesús, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos real sacerdocio, que fuimos escogidos por ti para cumplir un propósito en la vida. Hoy queremos engrandecerte y agradecerte por tu elección para nuestra vida. Hoy reconocemos que fuiste tú el que nos llamaste, fuiste tú el que nos elegiste, y nosotros tomamos la decisión de seguirte y de buscarte. Hoy reconocemos que eres tú el que nos provee y el que nos proveerá, que eres tú el que hará todo lo que sea necesario hacer para nuestro bien, nuestra protección y nuestro cuidado. Y hoy reconocemos también, dándote gracias, que eres el que nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Empezaste en nosotros la buena obra y la perfeccionarás. Te honramos, te alabamos y te bendecimos desde lo más profundo de nuestro corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y
esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Celebrar la cena del Señor es una de las ordenanzas que nosotros encontramos en la Biblia. En un sentido es inevitable cuando lo hacemos, traer a la memoria la realidad del perdón que los hijos de Dios encontramos en Cristo, y entender que por gracia y amor de Dios fuimos perdonados de todos los pecados que cometimos hasta el día que nacimos de nuevo, y de ahí en adelante de igual manera cubiertos por esa obra redentora de Jesús en la cruz, que es suficiente para perdonarnos, encontrar perdón por las faltas y ofensas que cometemos ante Dios. En el libro de Hebreos capítulo 10 encontramos estas palabras refiriéndose al nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. En otras palabras, en el momento que recibimos perdón de Dios de todos nuestros pecados, y en el momento cuando cometemos alguna ofensa, un pecado contra Dios, le pedimos perdón, Él nos perdona. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. En 1 Juan hay un pasaje que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una relación con nuestro buen Dios, en el que también el libro de Hebreos dice, como resultado de esa realidad del amor de Dios y de su perdón en Cristo Jesús, así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro buen Jesús sentado a la diestra del Padre, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo quiero invitarte que ahí en casa con tu familia, o tal vez algún amigo que esté contigo, tomemos los elementos de la cena del Señor. Que tomemos en primer lugar el pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo, que ofrecido una vez y para siempre para perdón eterno de nuestros pecados. Y recordando esa obra de redención, esa obra de amor de Dios por nosotros, la entrega, el sacrificio de Jesús en la cruz, comamos con gratitud y oremos antes. Padre, te damos gracias por el privilegio de en nuestros hogares, Señor, como parte de la iglesia, celebrar esta cena del Señor. Traemos a nuestra mente la obra redentora de Jesús en la cruz. Y te queremos pedir perdón, Señor, por cualquier pecado que hayamos cometido contra ti. Pedimos perdón por lo que te hayamos ofendido a ti. Y si hemos ofendido a alguien, igual pedimos perdón por eso. Y perdonamos también, Señor, si en nuestro corazón hubiere algún dolor, alguna ofensa recibida en este tiempo. Abrimos nuestros labios para decir que perdonamos, porque queremos estar completamente libres y limpios delante de ti por la obra de Jesús en la cruz. Y con esa gratitud en nuestro corazón por tu obra completa y recibiendo tu perdón, comemos de este pan. Gracias, Señor. Comamos, por favor. Y también gracias por esa sangre tuya, Jesús, derramada en la cruz, que abrió camino para nosotros permanentemente al trono de la gracia. También con acción de gracias tomamos este jugo de uva que representa tu sangre ofrecida por nosotros, para redención de nuestros pecados. Bebamos, hermanos. Y digámosle a Dios gracias. Qué bueno, Señor. Qué bueno es estar con los que estamos en casa, con nuestra familia, los que están en casa, celebrar esta cena del Señor y recordar toda tu obra redentora de amor por nosotros. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial. Levantamos a ti nuestro corazón, adorándote, reconociéndote, engrandeciéndote, porque tú fuiste el que hiciste posible esta relación. Tú nos elegiste, tú nos compraste, tú nos sellaste con tu espíritu, tú has provisto para nuestra vida, proveerás para nuestra vida. Y tú nos guardarás en ti, y tú nos llevarás hasta el final. Tú nos sostendrás por tu espíritu. Nos hemos amparado bajo tus alas, bajo tu sombra, y estamos seguros, Señor, que siendo que eres fiel como te conocemos, nos guardarás hasta el final. Empezaste en nosotros la buena obra y la terminarás hasta el día de Jesús. Nos guardarás sin caída y nos presentarás delante de ti con gran alegría. Ese es nuestro gozo y nuestra alegría, Señor. Dios bueno, Dios grande y Dios fiel. Recibe la adoración, recibe el reconocimiento de nuestro corazón, en el nombre de Jesús.
Amén.